Bienvenidas a esta nueva sesión del Seminario de Estudios Latinoamericanos del Centro Cultura Contemporánea La Madraza. Si en el último encuentro nos acercábamos a la dura realidad política y social que atraviesa Nicaragua a través de dos exiliadas, la sesión de hoy también conecta con el tiempo presente, pero a través de la ficción y con la presencia de una invitada de lujo. Brenda Navarro, bienvenida. Muchas gracias. ¿Sí se me escucha? Sí. Sí. Brenda Navarra ha estudiado muchas cosas y las quiero citar porque yo creo que todas ellas tienen mucha importancia también en tu propia literatura. Desde guión de cine, sociología, economía y maestría en estudios de género y ciudadanía. Preocupada por las problemáticas de nuestra contemporaneidad, participa en numerosas acciones sociales, mostrando su compromiso activo por los derechos humanos y el feminismo. Igualmente, ha sido coordinadora de programas literarios, redactora y editora. Y bueno, creo que por lo que muchos la conocemos de los que estamos aquí, es por esas dos novelas. La primera, Casas vacías, que fue premiada con el premio Tigre Juan y publicada en 10 idiomas, y Ceniza en la boca, publicada en el año 2022, con la que además ha obtenido el premio Cálamo al mejor libro del mismo año, el premio al mejor libro del año por la Asociación de Librerías de Madrid y el premio Todos tus libros, otorgado por la Confederación de Libreros Independientes en España. Además, ha sido uno de los libros finalistas al premio de la Bienal Vargas Llosa 2023 y están también siendo traducida a más de 10 idiomas. Ella además inquieta, aunque pasa la mayor parte de su tiempo en Madrid, donde reside desde hace 10 años, ha sido también parte del International Writing Program de la Universidad de Iowa en el año 2023 y Visiting Assistant Professor en el Máster de Escritura Creativa en la misma institución en la primavera de este año. Hoy dialogaremos con ella sobre la ficción en tiempos convulsos y quiero aprovechar pues, para decir dos cosas. Hemos preparado un diálogo, pero la idea también es que no solo dialogue yo con ella o ella conmigo, sino que vosotras y vosotros también seáis una parte activa de este diálogo, con lo cual dejaremos el tiempo suficiente para que todo el mundo tenga su voz y nos vayamos en tiempo. Y bueno, y por último quería dar las gracias al Centro de Estudios Mexicanos, UNAM España, a su director Ciro Moraima y a su secretario general Diego Celorio, porque gracias a ellos mantenemos desde hace mucho tiempo relaciones culturales y relaciones de programación, y gracias a ellos pues está hoy Brenda Navarro en el seminario. Así que quiero de verdad agradecer el que pues hayan sido corresponsables y coorganizadores de este evento. Y ahora sí, como lo importante es Brenda, como lo importante es su voz, tú misma apuntabas, Brenda, que a través del proceso creativo y de la libertad de expresión se puede generar el espacio en diálogo con la realidad. ¿De qué manera? Entramos fuerte, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, primero gracias a todas las personas que están aquí. Bueno, yo siempre he pensado que somos producto de una ficción. Nos dijeron que un día que en 7 días se creó el mundo y nos empezaron a contar una historia de cómo es que llegamos acá, pero también en otras culturas se ha contado la misma. Se ha tratado de generar una especie de orden a la vida para generar un relato y podamos sentir que pertenecemos a algo, ¿no? Y me parece que eso en sí ya es maravilloso, que a alguien se le haya ocurrido inventarse algo que no sabemos si existió o no, pero que le ha dado sentido al mundo,
es lo que permite que podamos explicarnos la realidad, ¿no? Hay veces que dicen, bueno, la literatura ayuda a explicar la realidad, y hay veces que yo digo, es que hay veces que la ficción en sí misma ayuda a crear la realidad. Sí creo que la palabra pronunciada, pero también la palabra escrita es lo que ha configurado al mundo y a la civilización que estamos viviendo actualmente, como nos han dicho actualmente que se puede destruir, ¿no? También es como muy potente el generar ciertos discursos o narrativas que nos hagan creer que la realidad está a punto de colapsar. Lo que pasa con esa narrativa es que estamos colapsando todo el tiempo, pero no terminamos de morir ni de llegar a esa catástrofe tan espectacular que nos han dicho incluso en Estados Unidos con estas películas, ya saben, Armagedón y todas las que se le ocurran de que vienen extraterrestres y que algo más va a venir y se va a destruir el mundo. No hemos llegado a ese momento, justamente porque todo el tiempo nos estamos generando una ficción dentro de nuestras propias casas, dentro de nuestra propia vida, y eso hace que construyamos una realidad muchísimo menos convulsa de lo que nos hacen creer, diría yo, ¿no? Entonces es totalmente maleable, intrínseca a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Lo que quiero decir es, cada palabra que decimos o cada pensamiento que tenemos está configurando la realidad intrínsecamente todo el tiempo. ¿Cómo usamos el lenguaje como propuesta estética y discursiva? Estética y discursiva. Bueno, eso depende, ¿no? Estaba yo conversando justamente hoy en la mañana de cómo todavía voy a hablar de mi experiencia personal, pero que tiene que ver con algo que tú y yo hablábamos antes de esta conversación, como la forma en la que para ti es tan natural presentar a tus alumnos y alumnas otras realidades latinoamericanas, que te parece que es necesario que haya esa conexión y comunicación con otros mundos. También sucede que hay veces que se quieren romper esas conexiones, y yo creo que ahí las personas que tenemos el grande privilegio de estudiar o de investigar o de crear en sí mismo algo que no sea mercadológicamente necesario o productivo, generalmente estamos tratando de ver qué sucede a nuestro alrededor y cómo eso lo podemos volver algo que trate de ser lo suficientemente particular para que sea algo que interpele a las personas con las que queremos dialogar. Yo creo que cuando queremos crear algo, sea artístico o no sea artístico, siempre estamos apelando a algo que se sienta único, y eso, bueno, se circunscribe, como tú decías al inicio, a la relación que tenemos con un pacto social, al tipo de política que estamos viviendo en ese momento, al tipo de relaciones afectivas que se estén cocinando en el momento. No, tú y yo nunca habíamos escuchado que era fácilmente ser éticamente no monógamos o poliamorosos, ¿no? Vivíamos otro tipo de concepto que ahora se vive, digamos, de una manera distinta, y todo eso hace que dialogues con esa realidad y luego decir, a ver, voy a tratar de conseguir algo único mediante mi propio lenguaje, y ahí es en donde empieza, digamos, la excavación de tus propios pensamientos inconscientes, porque no te creas que una lo va planeando todo el tiempo de manera, digamos, intelectual, sino que van saliendo emociones, pensamientos, conexiones, etcétera, y luego ya son las personas que nos leen las que dicen, esto conecta con la corriente latinoamericana porque nació en México, y esto conecta con este momento histórico porque aunque ella no habla de tal cosa en esta novela, sabemos que en tal momento de México o de España estaban sucediendo estas cosas, o esto conecta con la actualidad porque habla de un feminicidio, o esto conecta con la migración porque es un niño migrante, o con la xenofobia por lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, yo creo que más bien es el acto de la literatura en sí misma, de las lectoras y de los lectores, quienes nos dicen con quienes dialogamos. Ojalá nosotras supiéramos realmente con qué estética o con qué tipo de lenguaje realmente estamos involucradas. Son ustedes quienes nos lo dicen, ¿no? Yo siempre pensé, por ejemplo, con Casas Vacías, que todo el tiempo la historia hablaba de desapariciones, de la desaparición de mujeres, metafórica y realmente, y vinieron todas las lectoras a decirme, no, esto se trata de maternidades puras y duras, y yo decía, sí, pero ese era como
el detonante de las historias, y para ustedes no, es sobre maternidad, creo más en ustedes que en lo que yo pudiese pensar, ¿no? O sea, ahí es justamente donde son ustedes que nos logran poner en una situación, digo ustedes como académicos, ¿no? Nos logran poner en una situación en la que afortunadamente no tenemos que ser jueces ni parte, porque si no probablemente no estaríamos haciendo literatura, sino panfletos. Y creo que los panfletos están bien, pero no para la libertad de expresión y la literatura en sí misma, ¿no? Hemos titulado La ficción en tiempos convulsos. ¿Cómo se relaciona la ficción cuando aborda estos temas convulsos, como el caso del suicidio, con los lectores y lectoras? Sí. Bueno, a mí me gustaría primero como matizar un poco porque pusimos la ficción en tiempos convulsos. Estoy en un momento que ya lleva muchos años, ¿no? En el que tengo conversaciones con lectoras y lectores sobre las temáticas que encuentran dentro de mis novelas y de lo que primero me encuentro con una cosa. Uno, que me dicen que mis novelas son terriblemente dolorosas, que cómo hago para que sean tan dolorosas. Y yo cuando las escribo sí entiendo que hablan de un dolor, me gusta crear a partir del dolor, pero no me imagino pensar que las lectoras o los lectores lo van a recibir como algo tan duro de leer, ¿no? No me lo imagino, de hecho a veces me sorprende. Eso hace que me cuestione yo un poco qué tanta violencia internalizada tengo dentro de mi propio contexto histórico, político, social y personal para creer que lo que estoy contando no es tan impactante. Luego, por otro lado, creo que estamos viviendo un momento en el que estamos como en tránsito, ¿no? Y a lo que me refiero con eso es que estamos en un momento en el que hay muchas crisis de conceptos, muchas crisis de ideas, muchas problematizaciones de lo que hemos visto a lo largo de la historia, pero sin una especie de camino que nos guíe a otra cosa, ¿no? Entonces, esta parte de los tiempos convulsos me refiero un poco a decir justamente lo importante de creer que estamos en un momento de crisis transitoria es una gran oportunidad para justamente decir, nadie nos está diciendo hacia dónde hay que ir y es el momento justo en el que podemos imaginarnos cualquier cosa. Y creo que la ficción es justamente lo que les decía al inicio, cuando tú te puedes imaginar otro mundo, como sea, tiene que ser 99% idéntico a este, pero con 1% de diferencia. Cuando te puedas imaginar eso, ya estamos moviendo algo que va a generar cambios estructurales, políticos, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, un poco era como un juego de decir, con nuestra imaginación, la humanidad con nuestra imaginación ha hecho que estemos aquí con micrófonos, con teléfonos, que podemos viajar, que la tecnología pueda hacer que vayan a Marte o que se rejuvenezca la gente rica, etcétera. Sí, podemos hacer todas esas cosas. Imagínense todo lo que no nos hemos imaginado y que podría suceder. Y eso tiene que ver directamente con reconocer los dolores que existen actualmente, ¿no? Regreso un poco al suicidio, regreso un poco a lo que trabajo en la novela de Ceniza en la boca, que si no la han leído no tienen por qué haberla leído, no les estoy haciendo ningún spoiler, empieza literalmente contando una mujer que su hermano de 14 años se ha suicidado, ¿no? Y a partir de esa anécdota va contando a lo largo de todos los demás capítulos por qué ella se imagina que su hermano decidió tomar esa decisión y un poco se pregunta por su pasado en México, un poco trata de revisar cómo era la vida en Madrid, que es en donde ellos residían cuando Diego se decide suicidarse, un poco se pregunta qué tanta violencia dentro de ella, dentro de la madre, dentro del hermano, dentro de la familia, dentro de México como un país estructuralmente violento, pero también dentro de una España que también resulta ser estructuralmente racista, xenófoba, clasista, etcétera, si todo eso influía en las decisiones de su hermano y qué tanto de eso era consciente Diego y qué tanto cuando una persona decide tomar esa decisión toma en consideración eso o si realmente es emocional, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de la novela trato de plantear que todo lo que, como decía hace un momento, lo que vemos dentro de la realidad puede afectar decisiones
totalmente personales, o hay veces que esas decisiones personales también pueden afectar a todo tu entorno, ¿no? Y esa es otra cosa que me interesaba plantear dentro de Ceniza en la Boca, porque para mí es como, está tan entrelazado el que alguien tiene el derecho de ejercer lo que desee sobre su cuerpo, pero eso también tiene consecuencias sociales. Un poco siempre lanzo la provocación de, bueno, si nosotras como feministas decimos mi cuerpo es mío y yo tomo las decisiones sobre mi cuerpo, ¿qué hacemos cuando un adolescente dice mi cuerpo es mío y al tomar la decisión sobre mi cuerpo decido simplemente acabar con mi vida? No tengo la respuesta, no lo sé, me encantaría tenerla, me gustaría seguir hablando de ese tema, pero justamente todos esos cuestionamientos están pasando siempre por mi cabeza y cómo hacemos todas las personas para ejercer nuestros derechos culturales que esos dolores y esas problemáticas sociales se vuelvan algo artístico, ¿no? No sé si eras consciente de la influencia que ibas a tener con esta novela y con el tema, sobre todo para poderlo hablar con adolescentes. Lo digo de memoria, pero nosotros tuvimos hace un par de años, proyectamos un documental que se llama Sobrevivir y habla precisamente del suicidio. Creo que es la segunda muerte no natural en España. Tú, de hecho, has dado, o sea, te has convertido con la novela pues en el enlace para hablar de ese tema con la adolescencia. Sí, yo nunca me imaginé que esa novela la fueran a leer público adolescente, nunca se me ocurrió. Y la verdad es que he tenido conversaciones con muchísimos institutos en España y me ha sorprendido la forma en la que ellos se han adueñado de la novela y las interpretaciones que tienen. Y he encontrado, no quiero generalizar, pero he encontrado dos inquietudes importantes dentro de los institutos y es uno muy claro que es que tenemos miedo de volvernos adultos porque parece que la vida adulta es demasiado dura como para sostenerla, ¿no? Y cuando tú escuchas eso en alguien que tiene 15 años, resulta sumamente desolador y te rompe un poco el corazón porque dices, ni siquiera tendrías como por qué estar pensando esas cosas. Y eso es algo que creo que sí tenemos que pensar. Y la otra cosa que escucho de estos lectores adolescentes es que siempre me dan una solución para lo que pudo haberle sucedido a Diego para que no se suicidara. Y son las cosas más simples, como si hubiera tenido un videojuego, a lo mejor se entretendría ahí y podría haber tenido amigos virtuales y no se sintiera tan solo, o si se hubiera metido a jugar básquetbol, ¿no? Como tienen unas respuestas muy simples, pero que tienen que ver con el acompañamiento que ellos saben que necesitan en ese momento, ¿no? Y ahora he pensado, justamente porque estoy en un recinto universitario, que lo que me pasó y que me dejó muy tocada fue que fui a dar una charla a la Universidad Carlos III. Creo que eran estudiantes como de cuarto semestre o una cosa así, y era una asignatura optativa, ¿no? Y era un salón así, lleno como de 90 estudiantes, y sus profesoras me decían como un poco, estos son los estudiantes como más inquietos, que tienen muchas ganas de cuestionar el mundo, que no vienen a la universidad, digamos, a estudiar por estudiar, sino que realmente traen una propuesta interesante sobre sus propios estudios, pero también el diálogo con la literatura, ¿no? Y entonces empezamos a hablar sobre la novela, ya la habían leído previamente, y nos resultó muy interesante a la profesora y a mí que en medio de la conversación varias personas, 20, 21 años, empezaron a decir que ellos habían sufrido bullying de alguna manera y que al menos el 30% de las personas que estaban ahí habían pensado en suicidarse. No estábamos preparadas para escuchar algo así, porque yo no tengo ningún tipo de preparación profesional para hacer ese tipo de contención, la profesora tampoco, y de pronto nos dimos cuenta que ese espacio había sido como esta válvula de escape de decir yo también, ¿no? Y de pronto había muchas manos levantadas diciendo
nos sentimos tan presionados con lo que estamos viviendo que sí, hay algún momento en el que decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en esa idea? Ni siquiera recuerdo cómo es que lo logramos contener, todo terminó muy bien, pero nos dimos cuenta que había una necesidad de conversar. ¿Por qué la gente se suicida? Si alguna vez hemos tenido pensamientos suicidas y cómo no debemos de estigmatizarlo, porque en el momento en el que si nosotros hubiéramos dicho, ay no, pero ¿cómo crees? ¿Qué sé yo? Si hubiéramos reaccionado de otra forma, probablemente el diálogo se hubiera cerrado y otra vez hubiéramos dejado sin hablar a estas personas que necesitaban hablar de ello, porque hay un estigma muy grande sobre los pensamientos suicidas. Debemos de quitar ese estigma y probablemente cuando dejemos que todas estas conversaciones e ideas salen a la mesa, por ahí encontraremos claves para tratar de detenerlo, porque en realidad es una epidemia. Cierro contando, por ejemplo, yo empecé la historia porque leí una noticia en un periódico digital, que ni siquiera recuerdo cuál era, sobre un niño de 14 años que se había arrojado de un quinto piso en un barrio del sur de Madrid, y me dejó muy impactada, por eso escribí esta historia y luego traté de darle seguimiento a la noticia y la habían bajado de línea, ¿no? Y luego ya con el libro publicado contaba yo esto y muchos colegas periodistas me decían, sí, porque hay un acuerdo tácito de no estar hablando todo el tiempo de suicidio porque puede ser contagioso hablar. Y para mí era como, sí, probablemente sea contagioso, que no entiendo muy bien qué significa eso, pero si genera un impacto es porque necesitamos hablarlo, ¿no? Y no solo dentro de la literatura, en todos los demás otros espacios, me parece, ¿no? Es complicado porque no quiero ser la portavoz de nada, pero sí que comprendo que hay un montón de ganas de hablar de estos temas. ¿Te lo planteaste cuando lo Nunca, escribiste? pero jamás, ¿no? O sea, sí era un poco como, aquí hay algo que me preocupa porque no me entra en la cabeza y sigue sucediendo. Si ustedes escuchan las noticias, antes de que saliera el libro, ya he escrito el libro, recuerdo al menos 4 o 5 noticias, ¿no? Era este chico que era gallego, que había migrado a Madrid y que estaba sufriendo por bullying. Pero al menos el caso de 2 gemelas argentinas, una niña de 9 años colombiana, una niña de como 12 años ucraniana, ¿no? Es decir, ahí hay algo interesante entre el lugar de origen, ¿no? Y el llegar a España y que piensen que está bien aventarse de una ventana para acabar con su vida. Ahí hay algo ahí muy interesante que tenemos que tomar en cuenta, pero no, nunca me consideré como, vamos a hablar de esto como parte incluso de una sanación social. No tengo las herramientas para ello. En el caso de tu novela Casas Vacías están presentes otros elementos. Has hablado de las maternidades también. Está presente el olvido y la memoria, la esperanza y la depresión, lo público, lo privado, la pérdida, el encuentro. ¿Nos cuesta hablar en ficción del dolor? No, yo creo que justo es el espacio donde podemos hablar del dolor. Cuando lo hacemos, digamos, de manera más personal o más intelectual, siempre hay algo que falta, ¿no? Yo empecé a estudiar sociología porque en realidad yo quería ser cineasta. Y de lo que me di cuenta, yo soy muy mayor para ustedes, pero en ese tiempo ni siquiera sé si les suene, pero en México hubo una película que fue como que quebró todas nuestras formas de ver el mundo, que se llama Amores Perros, y todos queríamos ser González Iñárritu, todos queríamos escribir la historia disruptiva como lo hizo él y todos queríamos hacer cine en ese momento, ¿no? Y entonces como que teníamos las opciones de estudiar ciencias de la comunicación o algo audiovisual, etcétera. Y de lo que yo me di cuenta en ese momento es que el oficio de hacer cine o de crear una historia, ya sea en un libro o como sea, se aprende, ¿no? O sea, como se hace de oficio. Pero contar algo que, digamos, interpele a la conversación pública es muy difícil. Y lo que yo veía con amigas que yo quería muchísimo, que decía, es que lo sabe hacer muy bien, pero
como que no me está contando nada relevante ni nada que me haga sentir la emoción que me hacía sentir otro cine u otro tipo de trabajo. Y yo pensé, me parece que antes que hacer esto, que además empecé a hacerlo porque he trabajado desde muy joven, pensé, tengo que tener un punto de vista y saber qué es lo que me interpela a mí, y siempre me ha parecido muy importante entender a la sociedad y las relaciones de poder, que creo que es mi tema, ¿no? Como las relaciones de poder. Me metí a estudiar sociología, luego de ahí me apasioné y me volví activista de derechos humanos, y luego me di cuenta de esto que yo sigo diciéndole, tengo una hija de 21 años y se lo digo todo el tiempo, para empezar a cambiar el mundo, las mujeres tenemos que ser autónomas económicamente, ¿no? Es clave ser autónomas económicamente, y entonces pensé que la economía me iba a ayudar a entender un poco más eso, y luego me di cuenta que la academia me quedaba debiendo algo, ¿no? Para hablar de lo que quería hablar, y fue como, ya tengo todo el contexto, el conocimiento estructural, ahora necesito volver un poco como a lo privado, a las emociones, a lo que nos interpela de las historias, que son las vivencias y la condición humana, y ahí fue cuando dije, la literatura es el espacio. Es para mí ahora mismo el único espacio donde todavía tenemos libertad de expresión, y cuidado que a lo mejor pronto puede que no, pero el cine, como depende tanto del mercado, tiene que entrar dentro de ciertas reglas para que sea ya. Hacerla es un gran avance, ¿no? Distribuirla es el problema, y hay veces que las plataformas no están buscando un contenido estético, sino un contenido comercial. Es decir, ahí la libertad de expresión ya se ve un poco coartada por el mercado. La pintura, la fotografía, etcétera, es una cosa como tan personal que también interviene las posibilidades reales de poderse montar una exposición, etcétera. Escribir un libro y leer un libro, por ahora lo más caro que cuesta son 22 euros, me parece, ¿no? O ir a una biblioteca todavía es posible en este país. Entonces creo que la literatura sigue siendo el único espacio donde la libertad de expresión todavía no se ve comprometida, y la defenderé con uñas y dientes para que siga siendo, porque también hay ya una especie de control del mercado diciendo hay que escribir novelas que puedan ser adaptadas para las plataformas, y ahí hay una corrupción muy grande dentro del sistema. Sí, o sea, todo siempre termina dentro del mercado, y creo que la literatura sigue siendo ese espacio. ¿Cuáles son, que de alguna manera has ido trazando, los impulsos literarios de Brenda Navarro, y cuál fue el impulso literario para escribir Casas Vacías? Tuvieron que suceder dos cosas. O sea, yo trabajaba en organizaciones de derechos humanos, pero no me alcanzaba el salario, entonces tenía que trabajar, buscar otros trabajos, y empecé a ser lectora profesional, ¿no? de editoriales, y primero eran como lectoras profesionales de libros comerciales, pero luego ya veían que, o sea, sabía leer un poco el gusto o lo que pasase en ese momento, y encontraba libros que funcionaban, y me empezaron a dar de literatura, y ahí empecé a conocer a mucha gente del medio literario en México, y un amigo que es ahora mi familia, que se llama Yuri Herrera, que es uno de los escritores mexicanos que más admiro como persona, pero que creo que en España se le tiene como un cariño muy grande por sus libros. Él siempre me decía, tienes que escribir, tienes que escribir, tienes que escribir. Y yo decía, primero la realidad, primero defender los derechos humanos, etcétera, ¿no? Luego tuve esta, digamos, crisis académica de decir, por ahí no termino de expresarme adecuadamente, y sucedió, uno, que quedé desempleada y tenía tiempo, ¿no? Y dos, que vivíamos un momento muy difícil en México. Era más o menos por ahí de 2013, cuando sucedía esto que se le llama la guerra contra el narcotráfico, que ahora sabemos, años después, que era una estrategia política para generar miedo. Hay un concepto sociológico que se llama las ciudades del miedo, que ellos supieron aprovechar e implementar muy bien, previa experiencia de Estados Unidos, que ya lo había implementado décadas atrás, no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, que cuando tú generas el miedo hacia la persona que tienes al lado,
empiezas a quebrar la comunidad, ¿no? Y entonces en México nos hacían pensar, la persona que tiene el color de piel oscuro y que no vive en un barrio de clase media puede robarte, ¿no? Si le suena como los ocupas, ¿no? O sea, este tipo de discurso. Y entonces empezábamos a sospechar del otro y aprovecharon perfecto todos los tejes y manejes que suceden dentro del crimen organizado, que no necesariamente es solo narcotráfico, para generar esta sensación de miedo en la población, y era día sí y día también en el que sucedían tragedias que empezaron a generar muchas muertes y muchas personas desaparecidas. Fue tan importante y estábamos tan en shock como sociedad que hubo mucha gente que alzó la voz y generó marchas y generó movimientos sociales muy importantes para el país. Y lo que yo veía es que había muchos padres, hombres, de personas desaparecidas que confrontaban al gobierno, que hacían marchas, que salían a las calles, lo cual me parece muy bien y es necesario. Y yo pensaba, ¿qué estará haciendo la esposa de esta persona? ¿Cómo estará viviendo la desaparición de su hijo o de su hija? ¿Cómo vive? ¿Cómo se levanta? ¿Cómo se cepillará los dientes? ¿Tiene ganas de seguir viviendo? ¿No? Como que me empezaba yo a hacer estas preguntas y como estaba desempleada dije, bueno, tal vez es hora de hacerle caso a Yuri Herrera y empecé a escribir esta novela, uno como una especie de reto personal porque él siempre me decía, tienes que ser escritora en forma. Yo decía, bueno, si voy a ser escritora en forma, la novela es la que te valida literariamente como escritora y es lo que más vende, es así. Y la otra cosa que yo tenía era como esto que decía, ¿no? Como hay algo que te incomoda tanto, que no te deja, que no se te quita de la cabeza, que para mí era pensar en una mujer que ha perdido a su hijo. Y dije, bueno, voy a ver de qué trata, pero quise hacerlo como lo suficientemente precavida de no caer en una novela política o panfletaria y decidí por eso escoger a que quien desapareciese fuese un niño que además tuviera esta condición de espectro de autismo en el que la comunicación para él fuera totalmente posible, pero para el mundo no, porque generalmente no nos tomamos el tiempo de aprender a comunicarnos de distintas maneras que las que hemos aprendido a lo largo de los años, porque en México además era, si desaparece una mujer, es su culpa. Seguramente se fue con el novio o seguramente ha permitido violencia doméstica y entonces pues ella se lo buscó. Y si desaparece un hombre, tiene que ser irremediablemente narcotraficante, ¿no? Es como algo malo hizo y yo quería quitar, digamos, como ese prejuicio. Yo decía, ¿quién va a cuestionar a un niño de 3 años? Y así empecé a escribir Casas, pero tenía que suceder todas estas cosas para que personalmente me animara a contar algo, porque como ya había dicho, yo creía que a lo mejor no tenía nada interesante que contar porque hay mucha gente queriendo contar cosas, ¿no? Ahora me estoy acordando que además en el 2014 fue cuando sucedió lo de Ayotzinapa, que también, bueno, era algo debían haber hecho, ¿no? Exacto. Para haber desaparecido. Exacto. No podían Sí. ser normalistas normales, sino que algo tenían que haber hecho. Bueno, les ha adelantado un poquito de qué va esta novela. ¿Les puedes un poco contar? De Casas. Sí, Casas Vacías inicia, hay una cosa que a mí me enseñó el cine, el lenguaje audiovisual, antes que la literatura, el lenguaje audiovisual, y tienes que presentar un conflicto que atrape al lector o a la persona interesada en lo que tú has creado para que después quiera saber cómo lo resuelve. Entonces, lo que yo hice en Casas, pero también en Ceniza, fue poner en la primera página de qué iba el libro. Es como, no hay spoiler más importante que lo que pasa en la primera página de mis novelas, y en Casas Vacías es literalmente una madre contando, así como, Daniel desapareció a los 3 años, no sé qué días, bla, 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 contando específicamente cuánto tiempo llevaba desaparecido su hijo, y va contando lo que le sucedió, que ella literalmente estaba viendo el móvil mientras el hijo estaba en el parque, un niño de 3 años, y ella estaba, digamos, entretenida con los mensajes de su amante que la estaba dejando por mensaje, ¿no? Y entonces en lo que ella está viendo el móvil, otra mujer
toma a su hijo y la madre no vuelve a verlo, ¿no? Entonces así empieza y luego cuento la contraparte de la mujer que toma a ese niño de 3 años porque decide llevárselo y un poco la Ciudad de México mezclada ahí, clase media, clase media baja, las problemáticas de las mujeres en México, pero también en España, meto a España en las dos novelas y como tratando de poner al mismo nivel la violencia para entenderla de una forma global, porque cuando yo vine a España, cuando querían hacerme conversación, había dos cosas. Ustedes tal vez son jóvenes, pero ayer Bad Bunny lo puso otra vez de moda, ¿no? Al Chavo del Ocho. Siempre me decían, Brenda, mexicana, Chavo del Ocho, ¿no? Y la otra es, Brenda, Narcos, Netflix. Y yo, bueno, ninguno de los dos me interpela, pero bueno, entonces me molestaba un poco que ese fuera el estereotipo, ¿no? De México siendo o narcotraficante o el Chavo del Ocho, porque México es mucho más complejo que eso. Y yo pensaba, es importante poner la violencia que yo veo aquí en España, y en Casas Vacías sucede un feminicidio. Y dije, tiene que suceder justo en España para que podamos entrelazar esa violencia hacia las mujeres, porque sucede, porque está sucediendo no solo en España y México, en todo el mundo. Acabo de estar en Polonia y las cifras de mujeres asesinadas por sus parejas es también alarmante, ¿no? 2 novelas, ¿y sí. ahora? Una tercera en construcción y cositas que una no vive de escribir solo novelas, tiene que hacer un montón de cosas. Próximamente sale Come Tierra, de Dolores Reyes, al audiovisual, de donde fui parte del equipo creativo, así que siempre estoy haciendo cositas que tienen que ver con la ficción. Es decir, si alguien por aquí quiere escribir, que sepa que hay espacio para crear cosas. No es fácil, pero se puede hacer. Se requiere tiempo. Mucho. Y el tiempo implica dinero. Y el dinero implica autonomía. Sí. Voy a hacer la última pregunta y así ya, si les parece, porque me había prometido que a -20, -15 terminaba para dejar espacio. No sé si saben, pero está en proyecto, en camino, en desarrollo, que nos cuente la adaptación de Ceniza en la boca por el director Diego Luna. Sí. Es una noticia que creo que se dio a principios de año. Sí, se dio por ahí como de marzo. Los procesos de creación son muy largos. O sea, Diego Luna los compró en 2022, que fue cuando salió la novela, y está, bueno, no tan largo, han sido 3 años. Él los compró, yo decidí, creo que los dos decidimos, nunca lo hablamos personalmente, he hablado con él, nunca lo dijimos tácitamente, pero como que decidimos que yo tenía mi libro y él tenía los derechos del libro y que él podía hacer lo que él quisiera, porque no sé, por supuesto que saben, hay un auge de comprar novelas para adaptarlas audiovisualmente. Yo no sé ustedes, pero a mí no me convencen tanto muchas, ¿no? No me parece que todas las novelas tengan que tener una película o un producto audiovisual, y como yo ya había vendido los derechos de Casas y había visto el proceso de varias colegas escritoras, lo que decidimos fue como, yo ya tengo mi libro, yo voy a defender la historia de mi libro como lo he hecho durante ya 3 años, y Diego va a tomar lo que le interesa de la historia y va a contar su historia y él va a defender su película, ¿no? Así que ha tenido como total libertad. Se ha terminado de filmar, estuve en los últimos días de filmación en México, la verdad es que lo vi muy comprometido, lo vi muy entusiasmado con lo que estaba haciendo. A mí me encantó la actriz, que ahora no recuerdo el apellido, pero que se llama Ana, y cuando me mandaron la fotografía de la grabación, yo estaba en Iowa, cuando vi a la chica pensé, sí, esta es la cara de la protagonista, o más bien fue como, ¿con qué esta era tu cara? ¿No? Entonces sé que ya está en postproducción y que saldrá el próximo año si Diego lo logra, que Diego logra todo lo que se propone, entiendo. ¿Y cómo lo has hecho?
porque además, pues si eres una persona que no viene del mundo del cine, pues lo puedo entender que te puedas, pero ¿cómo lo has hecho para ni siquiera quererte meter en el guión? Mira, hay muchas agentes literarias que dicen toma el dinero y corre, ¿no? Y yo creo que es un poco lo mejor porque he visto a muchas colegas escritoras frustrarse por lo que ven ya realizado o estar demasiado entusiasmadas y ver que el público no lo recibe de la manera que ellas hubieran querido. Y yo sí ya soy una mujer mayor que aprende en cabeza ajena, así que dije, que lo hagan ellos, porque luego yo voy a hacer mi propia película, ¿no? Es decir, como siento que tengo tanta vida que un día quise ser cineasta y a lo mejor un día lo logro porque ahora tengo más conocimientos, más herramientas, así que no tengo ese problema de ego, al contrario, yo siempre he tomado el dinero, no he corrido, tampoco ha sido tanto dinero, pero sí sé que a partir de que se anunció la adaptación, he vuelto a promocionar Ceniza como si hubiera salido este año. O sea, realmente he viajado tanto estos meses y voy a seguir viajando los siguientes meses para presentar Ceniza cuando salió en 2022, que eso ya es un impacto muy importante, no es como, la van a hacer película, así que yo espero que se vendan muchos libros y comprarme mi jet de Barbie y poder soñar que vuelva en jet privado, al menos con el juguete o algo así. Quiere decir que casi no has visto nada. He visto un día de filmación, las escenas finales que me parecen muy duras y solamente he oído de amigos que ya vi un poco la fotografía, está quedando genial. Y yo, bueno, yo no sé nada. Pero lo mismo me pasó con Come Tierra, estuve en el cuarto de escritores, estuvimos 2 años escribiendo y hasta hace apenas 5 días vi el tráiler. Y no sabía, ni Dolores ni yo habíamos visto nada, es como, así son los productores. Está bien, porque sí, todo se filtra muy fácil, es verdad. Entonces ellos son muy cuidadosos y nosotras no somos tan obsesivas con eso. Muy bien. Pues si les parece, les doy la voz. Creo que hemos puesto un marco variado para la gente que no ha leído, ha podido un poco entrever de qué iban estas dos novelas. Creo que habla mucho también de quién es Brenda como... Hablé muy rápido, ¿no? Como persona, ¿no? Sí. Así que, manos. Bueno, yo lo primero de todo, para ir rápido, quiero agradecer todo lo que has comentado porque para mí lo que más me ha llamado la atención de todo lo que has comentado en este nuevo seminario es los dos tipos de inspiraciones que te han hecho ser escritora. Por ejemplo, el tema del feminismo en Ciudad de México y sobre todo el tema, por ejemplo, de la depresión en las academias, porque lo he comparado un poco con algunas obras literarias de nuestro país y de Europa. Por ejemplo, el tema de la distopía, que hemos visto autores como George Orwell en Rebelión en la Granja, que ahí has mencionado un poco el tema sobre el miedo en Ciudad de México, el tema del narcotráfico. Me ha llamado la atención compararlo con esa obra literaria, pero también me ha llamado mucho la atención el tema de la depresión en los momentos, creo que en las academias, porque otra obra que también me llama mucho la atención en época ya, creo que de la guerra civil, es Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás. Y yo, por ejemplo, como también suelo tener problemas de depresión o preocupaciones muy altas, también me llama mucho la atención el tema de poder llegar algún día a escribir cosas sobre mí, pensar en qué puedo mejorar, cómo ser más valiente en mis retos y sobre todo cómo afrontar los retos del futuro. Por eso me ha llamado muchísimo la atención todo lo que has comentado y agradezco muchísimo que hayas, pues muchas gracias a ti. Que hayas compartido toda esa información. Muchas gracias, Gracias, a ti. Javier. Muchas gracias. Sí, sí. Pues muchas gracias por compartirnos también los comentarios sobre la novela. Bueno, yo no he leído las novelas tuyas, pero ahora me dan ganas mucho de leerlas, sobre todo
por esa parte que dices de ficción. Y creo que la ficción, como lo mencionaste hace un momento, es muy necesaria, ¿no? Em, Porque comúnmente hablamos de ficción y creemos que solamente son cosas espectaculares, ¿no? Películas como de ciencia ficción, pero como bien dices, y algo que me gustó mucho, es que es precisamente la literatura la que da la oportunidad de imaginar cosas y de situaciones para precisamente llegar al público, ¿no? Porque el caso que presentabas en tu novela del chico que se suicida es un caso muy particular que no mucha gente se atreve a mencionarlo o a decirlo, porque precisamente también me gustó que abrieran este campo de los estigmas que hay todavía en ciertas cosas, ¿no? Y que son difíciles incluso de contemplar. Yo creo que en algún momento todos hemos pensado en cuestiones tan perturbadoras como el suicidio y todo eso, pero no nos atrevemos a hacerlo, ¿no? Si no es que más en un entorno de confianza, de alguna manera lo hacemos. Pero creo que las novelas también nos dan ese resguardo, ¿no? De intentar resguardarnos. Y yo creo que todos los que hemos leído alguna vez alguna novela nos hemos identificado a veces con alguno u otro personaje, con situaciones, y eso también nos ayuda a crecer personalmente, ¿no? Y me llamó mucho la atención también el que dijeras que los jóvenes actuales se impactan con ese tipo de literatura, ¿no? Cosa que yo hubiera pensado lo contrario, porque digo, bueno, los jóvenes actuales están tan ligados a la tecnología que pueden tener al alcance de su mano absolutamente todo. Y hemos normalizado mucha de la violencia a nivel mundial, ¿no? Que cualquier cosa ya no nos puede sorprender. Pero el hecho de que tú hayas escuchado que los jóvenes se sorprenden por las situaciones, por los contenidos, eso pues genera muy buena expectativa de que esos jóvenes pues están despertando, ¿no? Que no están normalizando la violencia, sino que están razonándola al grado de que se cuestionan también su Sí, sí, propia sí. realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y no sé, eso fue lo que me pareció un poco sobre la charla y lo que agradezco mucho porque creo que es necesario hablarlo y difundirlo en estos tipos de foros, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Oye, solo quiero contar rapidísimo algo. Ha sido tan importante para el público adolescente que hay un premio. Cuando yo conocí a Pedro Mayral hace muchos años, ya no me acuerdo cuántos, vino a España, estábamos en Madrid, yo todavía no estaba publicada y me dijeron vino porque se ganó el premio San Clemente, no sé si lo conozcan, pero es un premio que dan varios institutos de Galicia. Se ponen a leer un montón de literatura contemporánea y entonces los alumnos votan los libros que más les gustan y dan los premios, ¿no? Dan premio a literatura escrita en español, literatura escrita en gallega y literatura, digamos, internacional. Y cuando me dijo Pedro, bueno, yo vengo a recibir este premio, yo sin estar publicada todavía pensé, ay, yo quiero ese premio. Y Ceniza en la Boca recibió el premio San Clemente porque los institutos de Galicia les pareció que la obra lo merecía. Y para mí creo que es el premio que más me ha hecho sentir que valió la pena escribir ese libro, ¿no? Por la interpelación a esta edad que jamás se me hubiera ocurrido. Gracias. La gente es muy inteligente, muchísimo más de lo que nos hacen creer. La juventud es sumamente crítica. Sí. Acá también habías alzado tú la mano, ¿no? Muchas gracias por la presentación, la exposición, el conversatorio. Yo te quiero llevar a una referencia de Luis María, que es un comunicador audiovisual que ha trabajado mucho en el tema ficción, relato, fuerza, poder. Y él plantea que en la actualidad estamos en un control absoluto del relato que ha llevado a un poder, a un control desmesurado con mentiras, cita mucho lo que ocurre en Estados Unidos, pero que apela a la influencia emocional. Tomando estas palabras de él, yo hago una imaginación sobre la novela y la literatura. Y en el sentido ficcional te quería preguntar, ¿cómo se maneja el poder? Ya que el relato tiene fuerza y poder. ¿Cómo en la literatura, en la novela, se maneja ese poder? Gran pregunta. Voy a responder pareciendo que no te voy a responder, pero a ver si puedo llegar a ello, ¿vale? Justamente utilizando lo que tú me acabas de mencionar, estoy utilizando el fenómeno Trump, ¿no? Pero si digo Trump, digo
muchos otros gobernantes en este momento. Lo que a mí me parece muy interesante del control de la narrativa oficial es, lo digo por Trump, cuando él asume el poder otra vez, todos los titulares de todo el mundo, de todos los periódicos que pude yo ver, que eran bastantes porque me dediqué a revisarlo, todos los titulares eran Trump va a destruir el mundo, Trump va a sacar a todas las personas migrantes de Estados Unidos, Trump va a acabar con la guerra o va a generar otra guerra. Trump, como a la hora de utilizar el lenguaje, el poder se utiliza construyendo esa frase, artículo, sujeto, verbo, predicado, objeto directo, bla, bla, bla. Gramaticalmente, lo que nos están diciendo es, este sujeto, verbo, hace tal cosa, ¿no? Ahí ya hay una imagen de poder importante que impacta. Trump tiene un poder, como lo decía Lula da Silva, Trump es el presidente de Estados Unidos, no del mundo entero, ¿no? Pero la construcción de la frase, Trump va a hacer tal cosa, ya va generando un poder. Y lo que yo pensaba, y hablaba con colegas periodistas, es, ¿y qué pasa si en vez de poner Trump, sujeto, verbo, predicado, utilizamos comunidad, sujeto? La comunidad de Chicago, experta en derechos humanos, está deteniendo las acciones ilegales de Trump. Cambia totalmente el poder de la frase. Estamos hablando del mismo problema, pero lo estamos direccionando distinto. Trump ha hecho no sé qué, ¿qué tal si decimos la guerra en Ucrania está siendo afectada por bla, 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 bla y tales? No, cuando logramos poner que el sujeto deje de ser una persona y empezamos a nombrar a grupos sociales, nos vamos a dar cuenta de que el relato nos está mintiendo y que justamente las comunidades, nosotros ahora mismo, estamos haciendo algo muchísimo más impactante en nuestra vida que lo que haga un gobernante que se va a ir, porque se va a ir, ¿no? Si nosotros contamos lo que nos pasa en la vida diaria, como yo fui a la universidad a escuchar una conferencia, o yo hice no sé qué, o mi grupo hizo no sé qué, como siendo sujetos de poder, nosotras las personas que no estamos dentro del poder, el poder ya cambia. Y ya no lo vemos igual. Y yo creo que eso es justamente lo que permite la ficción y la forma, la conciencia en la que logramos que el lenguaje puede ser utilizado para nuestro beneficio. El poder se utiliza cuando la acción depende de alguien más que no sea el poderoso, ¿no? Gracias también por la conferencia, al final, este espacio para hablar y sobre exponer al final tu literatura, porque es verdad que yo no lo conocía. Y te quería preguntar un poco en qué medida se pueden materializar esas reflexiones que tú entiendes y manifiestas en tu literatura, porque retomando un poco lo que dijiste al principio de esa conferencia que tuviste, no sé en qué universidad dijiste, de que tuviste como esa experiencia tan impactante de tantos jóvenes de 21 años, Sí. tan apenados tal vez con la situación que se afrontaba, ¿cómo se puede materializar esa reflexión que tiene sobre la pérdida de entendimiento de una sociedad joven, de prosperar tal vez y de entender el suicidio como una salida fácil o factible de cara al día a día o en nuestra realidad? Porque siento que en parte ese desasosiego que sentimos un poco los jóvenes nos conlleva o nos deriva a la digitalización extrema y al no querer enfocarnos como en la literatura como un espacio donde ahondar, porque al final es tan complejo y impacta tanto dentro de uno mismo que el miedo tal vez te paraliza. Entonces, siento que esa literatura y ese espacio que reivindicas está cada vez un poco más lejano o más complejo al acceder, porque tal vez el miedo no nos deja entrar ahí. No sé si me he explicado un poco. Sí, creo que es muy compleja la pregunta y te prometo que no tengo la respuesta correcta, pero voy a tratar de responder algo coherente. Te voy a hablar de mí para tocar algo que me pareció importante de lo que me acabas de preguntar. Cuando yo llegué a España, yo era una ciudadana común y corriente como todas ustedes, pero con un NIE, no con un DNI. Yo estaba casada con una persona española que tiene, por la narrativa oficial legal de este país, el derecho de tener una pareja fuera de la Comunidad Europea. Entonces, si tú haces un trámite para, bueno, si una
persona de la Comunidad Europea hace cierto trámite, puede traer a una persona externa a vivir con él. Yo llegué vía el derecho de una persona, no llegué vía mi derecho, llegué por el derecho de otra persona, y eso genera miedo porque no sabes a qué te vas a encontrar, era un país distinto, etc. Yo estaba embarazada, tuve a mi hija, creció, la chiquilla tiene totalmente cara española, ¿no? Se parece a mí, pero en realidad los genes del padre han ganado, entonces es totalmente andaluza además, ¿no? Y cuando yo iba a recoger a mi hija a la estancia infantil, creían que yo era la babysitter, la canguro, ¿no? O sea, pensaban que la mujer, por supuesto, latinoamericana, tenía que ser la cuidadora de esta chica. Esto yo te lo cuento no por decir, uy, qué mal me ha ido en la vida, porque no, en realidad me ha ido muy bien viviendo aquí en España. Ergo, empiezo a terminar de escribir mi novela y pienso, yo en España, como nadie me conoce, puedo hacer lo que yo quiera, con todo y el miedo, porque además vivía en Barcelona, tenía que aprender catalán, no conocía a nadie, no tenía amigos, etc. Lo que pasó fue justamente que ni siquiera fui tan consciente de ese miedo, pero supe, sin darme cuenta, usar mi palabra, que era mediante la ficción. Tiempo después, no mucho tiempo después, España me ha puesto un micrófono como me lo ha puesto hoy, y me ha hecho España, ese país que pensaba que yo era la babysitter, una mujer autónoma económicamente mediante la capacidad que las lectoras me han dado a mí al decir esta historia que me identifico porque pobre mujer le han robado al hijo, porque pobre la otra mujer todo lo que ha sufrido, pobre narradora que cuenta el suicidio de su hermano, ha generado cierta empatía en las lectoras y en los lectores, que ahora lo que yo digo, por muy incoherente que sea, tiene un peso sobre, y entonces yo pierdo ese miedo a hablar y termino generando conversaciones con las lectoras y con los lectores que hace que ahora yo parezca experta en suicidios o parezca experta en maternidades o parezca experta en literatura, y eso lo pienso justamente. Tengo miedo de hablar probablemente porque no quiero decir una estupidez ante la gente porque sé que puede impactar, pero justamente dejando de ese lado hemos tenido, y aquí hablo en comunidad, hemos tenido que vivir tantas cosas horribles que nos pasa el día al día, tener la nevera llena, pagar el alquiler, ver a nuestros padres vivir lo que pasan, vivir que lo pasan genial lo que sea, que ya nos dejó el novio, que ya me enojé con la amiga y todo eso. No vivimos presas del miedo. En realidad, cuando empezamos a darnos cuenta de que podemos tener miedo, es cuando nos apropiamos del miedo. No le creas nunca a tu mente todo lo que te dice porque también es una ficción y es tan maleable que un día a lo mejor tú eres la que está aquí sentada hablando de lo que te interesa porque no eres presa de ese miedo. No sé si te he respondido, pero cuando hay una adversidad y te apropias de tu propia palabra, pasan cosas interesantes. Vuelvo al título de la conferencia. La ficción en tiempos convulsos es lo que nos va a hacer cambiar el mundo. A lo mejor tú ya eres estudiante y te creas la ficción de que quieres ser médica, con crearte esa ficción y vivirla coherentemente, no es que lo vayas a lograr, pero lo vas a vivir de alguna u otra manera y sabrás qué decisiones tomar. Todo empieza por una ficción, digamos, eso es lo que realmente me interesa transmitir. Toda ficción puede ser una realidad. Muchísimas gracias, Brenda. A mí me han traído, ahora daré las gracias a las personas que me han traído. No te conocía de nada, me habían dicho que era una mujer muy interesante, muy inteligente. Pues te lo digo además personas. porque como has hablado de la edad, pues con cierta edad ya sabemos que nada es gratis. Que cualquier piropo que te digan, eso tiene una parte de verdad, porque si no, no te regalan así el oído todos los días. Me ha parecido muy honesto lo que nos has contado, entre leyendo, entre líneas, ¿no? Se ve esa mezcla de experiencias personales, que claro, es que la persona es una sola. Y me ha gustado mucho cuando a veces uno se pierde en ensoñaciones, en realidad está creando esas pequeñas ficciones dentro de tu vida, ¿no? Desde lo que te gustaría que pasara hasta lo que temes que pueda pasar.
Y entonces ese rincón de ficción se me plantea como un refugio. Un refugio que, bueno, que siempre ha sido la literatura, pero no para evadirte de lo que estás viviendo, que puede ser muy bueno, sino para tener ese espacio íntimo contigo mismo en el que te permites quizás, entre comillas, locuras, ensoñaciones, ficciones, etcétera. Y bueno, mi gran enhorabuena y a ti por la organización. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. ¿Alguna cosita más? Bueno, en verdad cuando sonó la alarma y con ese cierre que había coincidido todo, pero quería dar la palabra a todo el que la había pedido, porque al final no solo hace falta la voz del que está preguntando, sino que hace falta, y esto tiene interés, por las voces, todas las voces que vienen a escuchar y también a tener su palabra. Gracias de verdad. Esta es la segunda sesión del seminario, pero creo que las dos han sido muy intensas. Es verdad que estamos viviendo momentos difíciles y creo que también pues, construyen, ¿no?, en gran medida que nos hagan pensar de todas esas violencias, de las pasadas, de las que estamos viviendo en presente y de las que ojalá no se sigan repitiendo. También esa es la función del seminario, ¿no? No solo venir a contar cosas bonitas o experiencias positivas, sino también abrirnos a otras realidades, desde la experiencia en primera persona, como fue la primera sesión, hasta a través de la ficción, pues intentar también ponerle nombre a realidades que vivimos y que a veces por miedo, por otras cuestiones, pues no somos capaces a verbalizar. Así que yo animo, por supuesto, a leer a Brenda Navarro. Ojalá la podamos tener próximamente el año que viene en el seminario, que nos cuente qué le ha parecido esa adaptación de Diego Luna. Voy a llegar el millet de Barbie. O contándonos sobre la última novela o la próxima novela que haya publicado. Ella vive en Madrid, la tenemos cerquita, yo sé que quiere mucho a Granada, que no es la primera vez que venía, y yo no me queda más que reiterar mi agradecimiento en nombre de la universidad, mi agradecimiento a UNAM España, que siempre nos facilita acercarnos un poco más y de una manera muy global a lo que significa México y a esas relaciones que tenemos. Y bueno, simplemente también decirte que esta es tu casa y que cuando quieras estaremos dispuestos a volver a escucharte. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a todas por venir.